Muy bien, queridos hermanos, vamos a iniciar con el estudio del libro de Apocalipsis, capítulos 19 y 20. Se dan cuenta de qué estamos haciendo. Primera vez dando una vuelta completa a la Biblia en comunidad. Esto es un milagro de verdad. Y bueno, le puse por título: La historia de la humanidad está llegando a su fin. Aquí es donde suceden las bodas del Cordero y el juicio del gran trono blanco. Estamos en la sesión número 22. Amados hermanos, esto es un milagro de verdad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu infinito amor, por tu gracia, por contarnos la historia, darnos la oportunidad de conocer la verdadera historia, la cual está contada correctamente, con integridad. Ayúdanos a desprender de nuestras mentes la historia mal contada, la cual no tiene integridad y no tiene la verdad. Ayúdanos a conectarnos con esta historia que nos va a llevar a la casa de retorno, como decía la canción. Tú viniste a buscarnos porque nosotros estábamos ocupados en nuestro ego, estábamos ocupados en nosotros mismos. Y eso siempre va a ocurrir mientras no aprendamos a morir como Cristo. Gracias, amado Señor, por abrirnos los ojos y pues por ayudarnos a ver aquello que tanto hemos deseado, pero hemos buscado en lugares equivocados. Gracias por tu gracia y amor que nos has abierto los ojos y ahora somos solamente estudiantes de tu palabra. Ayúdanos a guiar con esto que sabemos y estamos aprendiendo nuestras vidas, nuestras familias y a todos los que tú quieras. En nombre de Yeshua, amén y amén. Apocalipsis 19:20, la historia de la humanidad está llegando a su fin. Eventos importantes en estos dos capítulos: las bodas del Cordero y el juicio del gran trono blanco. ¡Wow! Son dos eventos sumamente importantes en los cuales son buenas noticias para la mayoría de los que están en el camino, y malas noticias para los que han descuidado esta vida, que es una oportunidad nada más para llegar a la eternidad. Como siempre, recuerden, cuando estudiamos Apocalipsis, estos son los, vamos a decir, las condiciones antes de leer, que recordemos, esta es una revelación directamente de Dios dada a Jesucristo. No es un invento, no es una historia más, es una revelación para estos tiempos. Se la dio hace 2000 años y en estos 2000 años se nos está dando la oportunidad de hacer teshuvá de todo corazón. Que este teshuvá es arrepentirnos de verdad para regresar a la palabra pura. De eso trata. No se trata de hacer eventos, no se trata de iniciar religiones. En eso nos hemos equivocado todos, pero se trata de reconectarnos al camino, al camino. Y para eso es solamente necesario la Biblia en su contexto, como hemos estudiado esta mañana. La Biblia no debe contradecir la historia, ni la historia debe contradecir a la Biblia. Y la Biblia nos cuenta una historia con integridad, con verdad. En cambio, la historia de la humanidad tiene muchas cosas que no son verdad dentro de su historia, ¿no? Así que no le agreguemos ni le quitemos nada. La advertencia vital en este mensaje es justamente esa. No podemos cambiar lo que estamos leyendo. Esto es un documento de vida o muerte. Esa es una de las advertencias importantes antes de estudiar. También veamos que en la Biblia existe vamos a decir, cosas que no conocemos porque están selladas. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha abierto estos sellos y nos está ayudando a ver en forma gradual, algunos más, algunos menos. Y no se preocupen, el que cree que no ve mucho, si ya ves por lo menos tres cosas, ya estás viendo lo suficiente. ¿Cuáles son esas tres cosas que deberíamos de ver? Lo primero es que vivimos bajo un reino. Busca primeramente el reino de Dios. Y si hay un reino, hay un rey. Y si hay un rey, hay estatutos, hay instrucciones, hay leyes. Eso es lo primero que tienes que entender. No existe el tema de que vivimos por gracia y si
y que la gracia ya eliminó la ley. Si se te ha abierto ese sello, estás por buen camino. El segundo sello que se debe abrir es que ya no puedes vivir como a ti te da la gana. Necesitas vivir en santidad y eso implica aprender a ver qué comes, aprender a ver cómo vives. Ya no vives como un marrano, ahora vives como un ser humano. Ay, hasta rima, ¿no? No vivo como marrano, vivo como ser humano. Sí, porque a partir de ahora perteneces a la realeza. O sea, Dios está buscando un reino de reyes y sacerdotes. Ya no puedes vivir igual, tienes que vivir como alguien que está siendo entrenado para un evento mundial. No estás ya en los juegos de las ligas menores, en los juegos donde no hay reglas. Ahora estás en las reglas, en el juego donde hay reglas y no somos muchos, somos un remanente. Entonces son dos cosas ya importantes que se deben abrir. Primero, aprender a vivir bajo mandamientos. Segundo es, ya no podemos vivir como nos da la gana. Y tercero, que también si se te ha abierto este sello, es que va a haber un juicio y vamos a ser todos medidos por nuestras obras. Las obras son importantes. Entonces, estas tres cosas mínimo, si tú ya las has descubierto, ya se te han abierto, a partir de ahí empieza a vivir y a darte cuenta de que no, el mundo donde vives, lo que ves en las calles no es real. Eso es una mentira. Estás viviendo un mundo falso cuando crees que lo que estás viendo en las calles es verdad. El marketing mismo te deja ver que lo que están ofreciendo es mentira. Yo recuerdo haber ido a los restaurantes alguna vez y me dan en el menú un tremendo plato ahí con sus enchiladas, todo, con unos colores hermosos. Y cuando me traen la verdad, o sea, el plato que me traen, no, pues es una mentira que me ofrecieron porque lo que me dieron fue, pues, es algo que yo no lo veo igual. Entonces, como que vivimos en un mundo así. Esa es la triste realidad y pues de eso el Señor nos quiere sacar. Entonces, esos sellos son algo parecido a lo que les he dicho y con eso empezamos la lectura de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 lo vamos a leer completito, dice así. Como título, inicia la fiesta más esperada. Qué increíble. Esta fiesta es la más esperada del planeta. O sea, todo el mundo está esperando esta fiesta, pero no saben muchos de qué se trata, pero todos piensan y muchos dicen, cuando está ya en el cielo, ¿no? Se van a sorprender que esta fiesta en realidad es solo para algunos. Pero sí, es la fiesta más esperada por la humanidad y especialmente por nosotros, los que ya conocemos la verdad o los que estamos aprendiendo a estudiar la verdad. Dice así Apocalipsis 19, vamos a leer 6 versículos, preparativos para las bodas del Cordero. Recuerden que hasta el capítulo 18 de Apocalipsis son puros juicios, juicios, guerras, un montón de jinetes, un montón de sangre, terremotos, de todo. Los sobrevivientes son los que van a ya entrar a esta parte. Como les dije, va a haber sobrevivientes, pero no arriesgue sus vidas, no arriesguemos nuestras vidas. No va a ser fácil que tú estés caminando y la tierra se abra y ya no hay más esperanza. Entonces, después de esos eventos, vienen las buenas noticias. Y aquí comienzan las buenas noticias. Dice así, versículo 1 de Apocalipsis 19. Después de esto, de todo lo que hemos visto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado, recuerden, Dios es el que dice, mía es la venganza, dice el Señor. Aquí el Señor va a vengar cada gota, cada lágrima, cada gota de sangre que ha sido derramada con injusticia. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿De quién? De la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Recuerden, es el sistema humanista bajo el gobierno de Satanás. Ese es el sistema anti-Torah
que va en contra del conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, en ese sistema, de ese sistema tenemos que salir. Salgan de Babilonia, dice el Señor a sus hijos. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Claro, ahora ya vivimos en un ambiente de eternidad. Y dice, y los 24 ancianos que estaban en el trono y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. O sea, esto ya es un preparativo para una fiesta. Eso es lo que va a ocurrir en el tiempo de Apocalipsis 19, una fiesta. Y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esto lo declarábamos muchísimas veces en las iglesias. Entonces, hermanos amados, llegó el tiempo de la fiesta, llegó el tiempo de celebrar, llegó el tiempo de ordenar la casa, llegó el tiempo de la justicia verdadera. Por fin viviremos gobernados sin corrupción, mentiras y muerte. No sé si alguna vez se dio cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos va a haber una elección en 10 semanas y la gente está como unos confiando en los demócratas, otros confiando en los republicanos, pero hay como una esperanza en el país, en Estados Unidos, de que si sale uno va a haber esto o el otro de beneficios, y si sale el otro va a haber esto o el otro. Entonces, siempre hay esperanza en quien nos gobierna, pero va a llegar un día en el cual el que nos gobierna no va a ser corrupto, no va a vivir, no nos va a llevar a mentiras y no va a ser un gobierno de 4 años o de 5 años. Entonces, si se dan cuenta, la historia de Dios no se trata de una religión, se trata de un asunto de política eterna. Se trata de un asunto de un gobierno eterno. Este gobierno eterno es el que el Señor nos está ofreciendo. Así como en una campaña política cuando te ofrecen cosas, el Señor desde hace 6000 años ha tratado de recuperar a la humanidad de varias formas, a todos. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Así que por esa razón ha, ha escogido a Abraham y a través de Abraham ha establecido políticas, políticas eternas, políticas sin corrupción. Y a través de eso es que Él ha levantado un pueblo, una nación, no una religión, y pues a esa nación le ha dado leyes, a esa nación le ha dado territorio, a esa nación que es un pueblo también le ha dado esperanza. Entonces, es algo parecido, por eso es que ocurre lo que ocurre en el mundo. La política y todo eso es que se va mostrando, pero esto es política eterna sin corrupción. Así que llegó el tiempo de la justicia verdadera. Por fin, aquellos que anhelamos un gobierno santo, un gobierno puro, un gobierno sin corrupción, vamos a experimentar eso. Así que no se pierda esta oportunidad. Es muchísimo más importante que cualquier otro cambio de gobierno. El cambio de gobierno que va a haber aquí ya es un cambio de gobierno para eternidad. Va a comenzar con 1000 años, ya lo vamos a ver en adelante, pero va a ser ya un gobierno sin corrupción. No sé si podemos entender eso, que es hermosísimo entender vivir gobernados por un rey justo, vivir gobernados por un rey que puede leer la mente, que puede ver el corazón. No vamos a poder engañar, no vamos a poder hacer cosas que se salgan de los mandamientos. O sea, es algo, no sé, no hay palabras para explicar, pero eso es lo que la humanidad busca, porque la humanidad está buscando justicia, está buscando que haya alguien que los escuche. Y pues este es el tiempo. Lamentablemente este paquete de la religión nos ha ofrecido, nos está ofreciendo un cielo que no existe, porque no vamos a ir al cielo. Eso es una, claro, en algunas partes como que se menciona eso en algunas traducciones, pero no estamos retornando al cielo. En el cielo vamos a estar tal vez
unos momentos o tal vez el tiempo que el Señor decida, pero estamos regresando a casa. Miren, 6 versículos preparando las bodas del Cordero. Y bueno, continuamos con el versículo 7 y dice, y su esposa se ha preparado. Ya les pregunto aquí, ¿y quién es la esposa? ¿Quién es la esposa del Cordero que se ha preparado? A ver si pueden responder en el chat. ¿Quién dice la religión que es la esposa de Cristo? ¿Y quién dice la Biblia que es la esposa de Cristo? A ver si pueden responder en el chat esas 2 preguntas para que hoy entendamos estos siguientes versículos. Dice así, versículo 7 de Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es muy importante esto, justamente por esa razón le pusimos el nombre Prepárate 180, porque somos la esposa y pues su esposa tiene una característica, se prepara. O sea, no es que ahora conocemos y nos dormimos en nuestros laureles, ¿no? Ahí están respondiendo, dice el pueblo de Dios o Israel, Ofelia, Israel, su pueblo elegido, sí, y tiene un nombre, lo vamos a leer hoy con nombre y apellido. Y bueno, y su esposa se ha preparado, versículo 8 dice, y a ella, o sea, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, tú y yo somos invitados a las bodas porque somos la esposa. O sea, no es un evento en el cual como tú vas a una boda donde existe una mujer y existe, vamos a decir, un esposo. En realidad esto es figurativo porque está hablando de una cena, de una cena. ¿Qué es en realidad una boda? Es una alianza. Una boda es un pacto. Una boda es la figura que Dios está usando para mostrarnos que Él va a ser nuestro esposo, o sea, nuestra cobertura, Él va a ser nuestro rey y nosotros vamos a ser su pueblo. Y la alianza que comenzó en el Sinaí, aquí se va a establecer nuevamente, pero en este caso ya para eternidad. En este tiempo el Señor está tratando de ser como tu autoridad, pero de tu cuerpo y de tu mente. Pero cuando ya llegue el tiempo donde el Cordero se presente en persona, el pacto va a ser con toda la nación. Ahora es individual. Ahora Él quiere gobernar tu vida. Pero cuando llegue este momento, esta cena, va a gobernar toda la nación y todo el mundo con esta nación. Es decir, Él va a gobernar con sus íntimos. La esposa es lo íntimo del Señor. Entonces, en esta boda se va a conocer quiénes van a gobernar con Cristo. Él va a hacer un pacto, una alianza, que es la figura de la boda, con su pueblo, con su pueblo. Y veamos un poquito más detalles de quién es la esposa del Cordero. Bueno, su nombre es Nueva Jerusalén. Ese es el nombre de la esposa y no es que Nueva Jerusalén es una ciudad. No, en realidad Nueva Jerusalén es Israel renovado. No es el Israel que tú ves ahora en este tiempo en el Medio Oriente. No es ese Israel. Ese Israel está en el paganismo. Es una tristeza cómo está Israel en la actualidad. Ahí hay más paganismo que en ningún otro lugar. Hemos estado personalmente allá y pues el Israel que hemos visto no es el Israel que Dios está renovando. El Israel que está renovando está en todas las naciones y el sello de ese Israel es que tienen el sello de Cristo. O sea, Cristo no está eliminado como, como ellos lo han hecho. Apocalipsis 21:2 está explicando cuál es el nombre de la esposa del Cordero y lo vamos a leer. Esto está más adelante, pero yo se los voy a leer ahora. ¿Cuál es el nombre de la esposa? La pregunta es, ¿y quién es la esposa? Pues la esposa es, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo,
de Dios, la Nueva Jerusalén. O sea, también se llama Santa Ciudad, también se llama Nueva Jerusalén, pero no es una ciudad y no es como un territorio. Está hablando de personas, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que el nombre de la esposa de Cristo es justamente la Nueva Jerusalén, o si tú quieres llamar una ciudad santa, llena de personas renovadas, llena de personas que son gobernadas por Dios. Esa es la esposa del Cordero. Tú y yo somos la esposa del Cordero porque tenemos las siguientes características. Entonces, les voy a dar las características de la esposa del Cordero y también les voy a dar las características de la que no es la esposa del Cordero. Así que comencemos. Primero, su nombre es Nueva Jerusalén, o sea, nueva ciudad de paz. Nueva ciudad de paz donde el que gobierna es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Nueva Jerusalén son todas las personas que se han preparado en lo siguiente. Ahí me falta corregir eso, disculpen. La Nueva Jerusalén son todas las personas que se han preparado en lo siguiente. He encontrado 4 aspectos. Tú los puedes revisar, tú puedes encontrar más o menos tal vez, pero para ver y evaluar si tú eres la esposa. Entonces, si tienes estas 4 características, eres la esposa del Cordero. ¿Te gustaría saber las características? ¿Cuáles creen que son las Lo estamos características esperando. de la Nueva Jerusalén? Sí, ¿qué están esperando? A Que Yeshua. están, que estamos esperando a Yeshua. Sí, exacto, también es una característica, pero algo más práctico necesitamos. Ahí están diciendo algunos, obediencia, entendida en los tiempos, tienen lámpara y el aceite, humildes. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Yo lo puse en palabras muy sencillas. Primera característica, la Nueva Jerusalén o la esposa de Cristo, su primera característica es que han hecho teshuvá de todo corazón. ¿Recuerdan cuando Cristo vino que dijo? Arrepiéntanse, o sea, vuelvan al camino, vuelvan a la palabra. Él vino a buscar a su esposa y lo primero que le dijo a su esposa, a la que vino a buscar, es haz teshuvá de todo corazón. Regresa a la palabra. Entonces, esta es una de las primeras características que tiene la esposa. Dentro de esto está, obviamente, al hacer teshuvá, que tienes la lámpara, el aceite, todo eso. Pero yo quiero darles características como para que aprendamos a alinearnos en estas por lo menos 4 características. Segunda característica de la esposa es que su teshuvá es real, es decir, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. O sea, y esto está en Apocalipsis 12, Apocalipsis 14, y alrededor de toda la Biblia. Las características de los que tienen el verdadero evangelio. 2, ¿no? Guardan mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Ya cuántas características van? 2. Esta es la esposa, o sea, no es complicado para nada. No es nada complicado. 3, tercera característica de la esposa. Dice aquí en el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es a las acciones justas de los santos. Entonces ahí viene la tercera característica. Practican acciones u obras de justicia ordenadas por Yeshua. O sea, no están practicando las cosas ordenadas por otro rabino o por otro maestro. Están viviendo la Torah de Yeshua. Es porque se están preparando para ser la esposa de Yeshua. Entonces, la tercera característica es, están viviendo, haciendo obras de justicia basadas en la interpretación que Yeshua le da a la Biblia. Y la última característica, leamos aquí, dice, porque el lino fino es las acciones justas de ¿quiénes? De los santos.
Y esto es sumamente importante. 4 características que te hacen la esposa, y les voy a explicar la cuarta, pero les repito, la primera es, han hecho teshuvá de todo corazón. La segunda es, guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua. No solamente son mandamientos, también es el testimonio de Yeshua. 3, practican acciones u obras de justicia ordenadas por Yeshua, porque se están preparando para su esposo. Y 4, son santos. Es decir, han aprendido a separar de sus vidas toda abominación. Y aquí viene la pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que Dios dijo a su pueblo, sean santos así como yo soy santo? De verdad, el que me diga un premio. ¿Cuándo se mencionó, sean santos así como yo soy santo? Porque eso es sumamente importante. A estas personas que tienen estas 4 características, dice que el Señor los va a vestir con lino fino, limpio y resplandeciente. Así que la pregunta ahora es, para explicar el punto 4, que es tal vez uno de los más importantes, es, ¿cuándo fue la primera vez que Dios dijo, sean santos así como yo soy santo? ¿Cómo es que comienza la santidad? Wow, wow, ya lo dijeron ahí. Apocalipsis, digo, Levítico capítulo 11. Amados hermanos, no saben esto, es una cosa increíble. La primera vez que Dios dice a su pueblo, sean santos, aprendan a discernir entre lo limpio y lo inmundo, es en Levítico 11:44. No lo voy a leer en este momento, es más, creo que sí, lo voy a leer de una vez, lo leemos. Y justamente es de Primera Pedro 15:19. Ahí lo puso María Luz. Entonces, permítame, vamos a leerlo juntos y voy a compartir pantalla. Es hermoso esto, amados hermanos, porque a veces la religión nos ha enseñado un concepto de sean santos como algo de los débiles, ¿no? Entonces, vamos a buscar, aquí no lo quería leer, pero lo voy a leer. Levítico 11, y se van a sorprender con esto. Vamos a leer Levítico 11, sé que no se lee bien, perdónenme. El versículo, primero, miren, son 47 versículos y comienza el Señor a establecer a su pueblo, a ponerles en orden, ya pasó el Éxodo. Y aquí dice Levítico 1:1, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel, estos son los animales que comerán. O sea, el ambiente era el alimento. Y en el versículo 44, al finalizar todas las recomendaciones que tienen que ver con o vivir como marranos o vivir como seres humanos. O sea, ya no podemos vivir como, comer como queramos. ¿Por qué razón? Porque la santidad comienza justamente con esos hábitos que le vas a meter a tu cuerpo. Y ahí dice Levítico 11:24. Voy a tratar de agrandar lo más que pueda. Levítico 11:44, perdón, dice, eh, porque yo soy el Señor su Dios, y ustedes por tanto se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Así que no contaminen vuestras personas con ningún alimento que se arrastre sobre la tierra. Una vez más repite, porque yo soy el Señor que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. O sea, ¿qué es la santidad? La santidad es aprender a vivir una vida disciplinada en cuanto a los alimentos. No solamente eso, son más cosas, pero les estoy mostrando aquí, la primera vez que Dios está mostrando, sean santos como yo soy santo, es en el momento en el cual Dios nos está diciendo, aprendan a tener buenos hábitos de alimentación. El cuerpo es el templo, es el tabernáculo. Ya no podemos vivir como marranos. Ya tenemos que aprender a vivir como verdaderos seres humanos. ¿Y saben qué? Te vas más adelante, Apocalipsis, digo a Levítico 19, nuevamente el Señor dice sean santos, y es lo que les dije. Otra característica de los santos es que guardan los mandamientos. Fíjese, dice a Levítico 19:1, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán
porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Y miren lo que empieza a decir. Cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardarán. ¿Cómo? O sea, el que es santo pues, respeta a su padre y su madre y guarda el día de reposo. Y sigue. Yo, el Señor vuestro Dios, les estoy ordenando. No se vuelvan a ídolos. No hagan de vosotros dioses de fundición. O sea, nos está recordando los mandamientos. Esos son los santos. Entonces ya les he dado dos características muy buenas de los santos. O sea, los santos no son esos debiluchos con cara de piadosos hipócritas que por causa de su apariencia piensan que nosotros les vamos a aplaudir por causa de, sí, así se es santo. No es así. Santo es aquel que ha hecho teshuvá, guarda mandamientos, practican acciones u obras de justicia, y estos son los santos. A ellos Dios los viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Pues les estoy presentando a la esposa del Cordero. La esposa del Cordero no es ninguna debilucha sometida a la religión. La esposa del Cordero son las personas más valientes que hay en esta tierra, y con ellos el Señor quiere hacer un pacto. Con estas personas el Señor quiere hacer un compromiso eterno, una alianza. Las bodas del Cordero son solamente una figura ilustrativa de un pacto. Y Dios no va a hacer pacto con los cobardes. Dios va a hacer un pacto con estas personas que se han preparado. Amados hermanos, este es el camino. El estar en el camino del Señor es un camino lleno de aventuras, lleno de cosas buenas. Ahora, ¿quién no es la esposa del Cordero? En esta parte no quiero ofender a nadie, pero probablemente sean ofendidos si es que no nos damos cuenta de que en realidad Dios está queriendo vestirnos con el lino fino, blanco y resplandeciente, que no es una vestimenta nada más. Esto es algo que Dios nos dio en el Edén. Conectemos al Edén la vestidura y ahora vamos a entender en quién no es la esposa del Cordero, en lo que ocurrió con Adán y Eva cuando ellos trataron de vestirse a sí mismos. Entonces, veamos, ¿quién no es la esposa del Cordero? Pues la esposa del Cordero son los que tienen una identidad bíblica sin contexto. O sea, son las personas que creen que son la esposa y usan la Biblia y sin contexto. No saben dónde están parados. La otra vez, y les cuento como una anécdota, estaba hablando con un pastor que me dice, no, que solo la palabra, hermano, no me salgo de la palabra, lo más importante es la palabra del Señor. Y no solamente el Nuevo Testamento, me dice el Antiguo Testamento también. Qué bueno, le digo, sabes los dos, entonces. Sí, me dice, yo soy un estudiante del Antiguo Testamento, soy un experto en manejar todo lo que es la ley y todo eso. Qué bueno, le digo, entonces le hago esta pregunta y les doy como consejo a ustedes también, algunos que dicen que son solo palabra de Dios. Y le dije, ¿podrías explicarme cuáles son las 7 fiestas y dónde están? El otro me mira con los ojos así blancos y grandes. Esa parte no he estudiado, me dice. Entonces, de pura boca decimos solo Biblia, pero estamos llenos de mentiras. Una iglesia sin identidad, sin contexto. Y esa no es la esposa. Si tú estás en la religión, entre comillas, X o Z, cristiana, católica, mormona, testigo de Jehová, lo que sea que estés, si no sabes trazar las escrituras, hermano, amado, te diré, te estás preparando, pero no para ser la esposa del cordero, tal vez la esposa de la cabra, pero no la esposa del cordero. El cordero está buscando una esposa preparada en lo que él ha ordenado. La cabra ya sabemos quién, no le importa eso. Entonces, son los que tienen identidad bíblica sin contexto. Ellos mismos se autonombran como la iglesia, la esposa de Cristo, en base a una interpretación teológica que torcida. De hecho, ellos mismos están autoengañados pensando que Cristo tiene dos esposas. Y no es así. Ellos han hecho eso diciendo no, que Cristo reemplazó a Israel.
y que Israel sí es la esposa, pero la iglesia cristiana también es. ¿De dónde han sacado eso? Han sacado de tal vez Efesios 5, donde habla 22, donde habla de las instrucciones de los esposos, donde dice maridos, sujétense a sus esposas, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, etcétera. Entonces, si tú lees a quién está, a ver, les pregunto a ustedes, ¿a quiénes está dirigido el libro de Efesios? A ver, ¿quién puede poner rápidamente? Hemos estudiado ya eso. ¿A quiénes está dirigido el libro de Efesios? Dice, a ver, estudiantes de la Biblia, ¿a quiénes está dirigido el libro de Efesios? A los santos, a los santos, a los separados, o sea, a los de arriba. O sea, los que no son la esposa tienen un concepto de santidad, pero tan triste, tan triste, tan triste que me duele de verdad decirlo. No sé cómo explicar esto, pero están parados sobre la arena y de eso el Señor nos quiere sacar. De eso nos quiere sacar. Por más que hagan congresos, eventos, seminarios, simposios, actividades, etcétera, etcétera, encuentros, todo, si no tienen la verdad siendo transmitida a sus ovejas, no van a ser la esposa. La iglesia de Cristo que se cree la esposa, lamentablemente, tiene las siguientes características. Les voy a dar 4 características de la que no es la esposa del Cordero en base a lo anterior. Primera característica, no han regresado a la pureza de las escrituras. Viven en la mezcla. No han hecho teshuvá de todo corazón. Espero que tú ya no estés en ese lugar. La esposa de Cristo ha hecho teshuvá. En cambio, la que no es la esposa de Cristo y cree que es la esposa, no ha regresado a la pureza de las escrituras, ni siquiera las conoce. Ha regresado a los dogmas de la religión y eso cree. Creen a hombres, no a la palabra. Número 2, no guardan los mandamientos de Dios y creen en el Cristo creado por Constantino en el del año 325. Sí, hay 2 tipos de cristianos: los cristianos del primer siglo, que hoy hemos hablado, y los cristianos del tercer siglo, los que han sido creados por la cuarta bestia. De esos cristianos, si tú hablas con cualquiera de ellos, lamentablemente nosotros éramos también, eh, desconocen los mandamientos. Los conocen, pero de una forma tan desordenada. Es como vivir en un reino de pacotilla. Y esa no es la esposa del Cordero. Número 3, practican acciones u obras de caridad, bondad, justicia, pero no en base a las ordenanzas de Yeshua, sino en base a sus propios dogmas. Sí, la famosa iglesia cristiana se ha convertido en la proveedora de pan, de alimentos en Estados Unidos. Una iglesia cristiana abre su iglesia y lo primero que hace es tratar de conseguir un terreno o si no tiene el terreno, tratar de hacer un food pantry. Sí, para que con eso podamos alimentar a las personas. Claro que es una buena acción, la religión hace eso, pero esa no es la esposa del Cordero. Aunque des todo a los seres humanos, les llenes la panza, pero si tienen la cabeza vacía, no les estás dando lo que realmente necesitan. La iglesia es la encargada de justamente darles la esperanza y darles justamente los materiales para estudiar la palabra. No es responsabilidad directa de la iglesia dar alimentos y cosas así. Yo no digo que no lo hagan, pero al final ahí están identificándose ellos mismos, que ni siquiera al dar los alimentos o la caridad, por lo menos, o sea, luego les dan un estudio bíblico bien, bien fuerte. No, simplemente es como limpiar la conciencia, porque realmente eso es una forma de justificar y de sentirse bien, pero en base a sus propios dogmas. ¿Y dónde están las ordenanzas de Yeshua? Brillando por su ausencia. Esa no es la iglesia, esa no es la esposa del Cordero. Y en Estados Unidos vas a ver un montononón de eso. Y sí, el gobierno mismo abre las puertas para que las iglesias sean como los canales para ayudar a los pobres, pero no es la manera correcta en la cual la esposa de Cristo debe actuar. Número 4, pues para nada son santos.
no son santos, viven como marranos, no como seres humanos. Viven en base a sus concupiscencias, guiados por sus concupiscencias, guiados por sus apetitos. Es todo lo contrario a santidad. Viven en una mezcla sin saber discernir entre la verdad y la mentira. Sé que estoy siendo duro, pero ya es tiempo de que también nos demos cuenta. eh, no podemos llamar esposa de Cristo a una esposa que no es santa, que no hace acciones mandadas por el esposo, no guarda los mandamientos del esposo, no ha hecho teshuvá, no ha hecho la invitación del esposo. ¿Cómo puede ser la esposa del Cordero? Y claro, te hacen creer eso porque lo defienden a capa y espada, pero ya es tiempo de que despertemos a la historia bien contada, ¿no les parece? Entonces, a estos no se los va a vestir de lino fino. No, no, para nada. ¿Por qué creen? ¿Recuerdan que la vestidura conecta con el Génesis? Entonces, hay dos tipos de vestiduras, hermanos. Una es la vestidura del primer Adán y la otra es la vestidura del segundo Adán. ¿Con qué vestidura creen que están cubiertos ellos? Pues con sus propios delantales hechos por sus propias acciones. Ellos no van a recibir las vestiduras de lino fino. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner la vestidura de lino fino sobre la vestidura de Adán. Puedes leer Génesis 3:7, ¿qué es lo que hicieron? La primera reacción de Adán y Eva fue que tuvieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué hicieron en ese esconderse? Sus delantales, con sus propias obras, su propia religión querían cubrirse. Esa no es la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la que vive transparente, la que ha decidido mostrarse tal cual es y permitir que su esposo la modele, su esposo la esculpa. O esculpa quiere decir como cuando se esculpe una estatua, ¿no? Que él la esté forjando, que le esté preparando en su carácter. Esa es la esposa, alguien valiente, no alguien cobarde. Cobarde y, ¿cómo se llama? Y perezoso que deja la palabra de Dios para el último y ni siquiera la estudia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, miren, aquí les he dado en esta parte quién es la esposa, su nombre, cuatro características básicas de la esposa. Las que ustedes mencionaron sí son correctas. Voy a leer algunas. Por ejemplo, algunos dijeron, son los humildes, son los que tienen la lámpara y el aceite, son los entendidos en los tiempos, como las vírgenes prudentes. Todo eso son muy bonitos, pero aquí tienen cuatro características que les he demostrado bíblicamente y están aquí. A ella se le ha concedido, versículo 8, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Este lino fino, blanco y resplandeciente significa teshuvá, significa guardar mandamientos, hacer acciones u obras de justicia, significa ser santos. A ellos se los va a vestir con el lino fino. ¡Qué privilegio! Vamos a regresar a la vestimenta de Yeshua. A él se le dio esta vestimenta y esta es la vestimenta del segundo Adán. No queremos la vestimenta del primer Adán, la que él mismo se hizo. Queremos la vestimenta del segundo Adán. ¿Tú quieres esa vestimenta? Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Bueno, sigamos. Estamos avanzando bien. Bueno, Apocalipsis 19 del 10 al 21 dice, el verbo de Dios se presenta en persona. Wow, 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 wow. Imagínense, si nada más cuando viene un hombre famoso a algún lugar, como Messi, digamos Messi, está en Miami, cómo quieren verlo, cómo hacen todo para verlo, pero aquí se está presentando en persona el verbo de Dios. Dice así, Apocalipsis 19. Yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan, el que está contando la historia, el discípulo amado. Él quería adorar al ángel que dijo, yo estoy diciendo la verdad. Y le dice el ángel, no, 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 no te inclines a mí, yo soy solo tu consiervo. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora solamente a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu y la profecía. Claro, en Él se centra toda la historia de la humanidad, las profecías, los eventos. Es en Él. Él se está presentando en persona.
Entonces vi en el cielo, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¡Wow! Tener un rey así. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, o sea, como estrellas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué creen que estaba su ropa teñida en sangre, hermanos? ¿Por qué no tenía una ropa blanca, aunque era de lino fino? Pues la respuesta es sencilla. Él quería mostrarnos que tu pecado y el mío, no, o sea, nuestras vidas, nuestra sangre, le pertenecían a Él. Nosotros, los que ya somos la esposa, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra sangre ha manchado las ropas blancas de Yeshua. Y el día de hoy, Yeshua, su ropa ya no es blanca, es roja como la sangre. Porque cada vez que lo veamos, vamos a darnos cuenta que Él sí dio su vida por sus ovejas. No fue el pastor asalariado. Y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Claro, ellos lo tienen blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Claro, hay figuras donde se muestra a Yeshua con una espada, pero no es que es una espada literalmente. Cuando dice de su boca sale una espada aguda, ¿qué es la espada? La espada es la Torá, la palabra de Dios. Entonces él está como hablando la Torá mientras está avanzando. ¿Qué cosas estará diciendo? ¿Qué riquezas estará hallando de la Torá? Que nosotros tal vez ni lo hemos descubierto, pero Él lo va a hacer y vamos a estar bendecidos cada vez que Él avance. Y pues lamentablemente eso va a herir a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios poderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¡Wow! Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios. Aquí obviamente no son los pájaros que están volando en el cielo, es una forma de decir a los seres vivientes que vuelan. O sea, va a haber invitados extraterrestres que vamos a conocer en la cena. Imagínense eso, con quienes nos vamos a topar. Para que coman, dice, carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos y pequeños y grandes. ¡Qué fiesta! Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Que aquí la tierra se le quiere enfrentar a Yeshua, pero este es el último punto. Y dice, y la bestia fue apresada porque ya fue vencida y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, o sea, los que pertenecían y estaban de acuerdo con el sistema de este mundo y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, el mismo lugar donde va a ser arrojado Satanás. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, llegó el fin de la humanidad, de todos los corruptos, de todos los malos, de todos los que han engañado. Aquí se acaba su historia, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va a establecer su justicia aquí en la tierra. ¿Y qué está pasando en este momento cuando decimos Él es mi Rey? Es porque Él está estableciendo su reino en nuestros cuerpos y mentes. Recuerden eso, cuerpos y mentes. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra mente es nuestro corazón. Tenemos que armar este tabernáculo con el lugar santísimo, el lugar santo. Y el cuerpo es ese lugar. Entonces, ¿por qué en nuestros cuerpos? Porque nuestros cuerpos tienen que ser santos, nuestros ojos, nuestros oídos. No podemos vivir una vida sin integridad. Y nuestras mentes tienen que ver con qué estamos, qué información tenemos, qué información estamos teniendo en nuestras mentes, porque si tenemos la historia mal contada, vamos a hacer daño a nuestros hijos. Pero si en nuestras mentes está la historia bien contada, o sea, con la verdad de la Biblia, vamos a ser de bendición.
para nuestros hijos y para todos. Ahí se está estableciendo el reino en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Este es el territorio, tú y yo somos el territorio en el cual ya Yeshua quiere gobernar. Claro, no está usando su vara de hierro. Bueno, con algunos sí, yo siento que en mi caso, wow, me siento como tan limitado, tan, no sé cómo explicar, pero ah, él sabe por qué. Un día entenderé. Pero por ahora digo, él quiere hacer de nuestros cuerpos, de nuestra mente, su territorio de gobierno. Él quiere gobernar estos dos lugares especialmente. Este es el alma en realidad, gobernar el alma, ¿no? Nuestras emociones y todo eso. Bueno, vamos a Apocalipsis 20 y estamos avanzando muy bien. Ya vamos como 55 minutos de estudio, un poquito más. Yo creo que terminamos esto. Y bueno, Apocalipsis 20. Ya terminó Apocalipsis 19, se estableció ya las bodas, la cena, a Satanás ya se lo digo, a la bestia y al falso profeta se lo agarraron y ya directamente están en el lago de fuego. Ahora viene a Satanás, el rey de reyes y señor de señores, va a poner en orden a Satanás. Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, o sea, al diablo mismo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, Satanás no va a influenciar, no va a engañar, no va a existir prácticamente por 1000 años en la tierra. Vamos a ser gobernados por Yeshua. Aquí es donde comienza la primera resurrección. ¿Escucharon de eso? La primera resurrección. Es cuando dice, versículo 4, Satanás ya fue amarrado, etcétera, y por 1000 años nada más. Y el versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron reinando con Cristo 1000 años. O sea, las almas de los que habían muerto comienzan a resucitar, comienza la primera resurrección. Pero los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Nosotros oramos que si morimos, resucitemos en la primera resurrección. Para eso te estás preparando, para eso sabes cómo ser la esposa. Y si tienes esas características, está garantizado que el Señor es fiel a su palabra y va a cumplir las promesas que Él te ha hecho. Pero si tú no cumples tu parte, bueno, ahí estás arriesgando tu vida. Bienaventurado, dice el versículo 6, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque va a haber una segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, viene John Teruá, despiertan los muertos en Cristo y pues comienzan a reinar con él. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Agog y Magog son territorios a fin de reunirlos para la batalla final y el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que después de vivir bajo el gobierno de Yeshua, Satanás va a ser suelto y todavía va a poder engañar. Y esto es algo impresionante, que después de vivir bajo un gobierno justo, somos igual de malos. O sea, ¿qué está pasando con la humanidad? Realmente Dios por esa razón es que quiere que entendamos que el ser humano no ha sido creado para gobernarse a sí mismo. Y no sé si ustedes saben que existe la Biblia de Satanás y uno de los primeros mandamientos que hay dentro de lo que es los mandamientos de Satanás, el primero tiene que ver con vive como tú quieras, o sea, vive de acuerdo a lo que tú piensas. ¿Y qué dice Yeshua? En realidad no podemos vivir de acuerdo a lo que pensamos, no podemos vivir de acuerdo a lo que nos da la gana.
Tenemos que vivir entendiendo que no podemos gobernarnos a nosotros mismos, no tenemos esa capacidad. Necesitamos de alguien justo que nos establezca sus leyes, sus principios para aprender a vivir. Si el ser humano vive haciendo lo que le da la gana, que son los mandamientos de Satanás, va a ser siempre malo. Y dice finalmente, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, en dos paréntesis, se va a destruir, va a haber una guerra, la de Gog y Magog, pero en un ratito van a ser acabados todos ellos. Veamos un poquito algunas cosas importantes de esto que es el milenio. Ya hemos entendido que Satanás es solamente como un perro rabioso que ha sido soltado y ahora va a ser soltado después del milenio por un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué es el milenio? Algunas características del milenio para que no se nos olvide. El milenio son 1000 años de reposo. Reposo, o sea, vamos a dormir. No, 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 no. Reposo quiere decir, o sea, es un tiempo en el cual va a gobernar el Señor del día de reposo, 1000 años, bajo el gobierno del Señor del día de reposo. ¿Cómo es eso? ¿Qué acaso no es para dormir? No, este tiempo es un tiempo de limpieza, es un tiempo de 1000 años en el cual Yeshua va a gobernar a los que sobrevivan aquí. Pero ¿quiénes van a ser los sobrevivientes? Pues los que van a resucitar ya no son sobrevivientes, son los que van a resucitar en Cristo. ¿Será que todos ellos van a ser perfectos? No. Igual tenemos que aprender a guardar la Torá, seguir bajo los mandamientos de Yeshua. La fidelidad no es un asunto de magia, la fidelidad es un asunto de un estilo de vida. Pero y también quiénes van a estar en el milenio, los que sobrevivan esos temblores, terremotos y accidentes y cosas que van a ocurrir en la tierra. O sea, van a ser muchos tal vez, pero no nos arriesguemos. O sea, mejor es ser de los que resucitemos en Cristo, ¿no? Y bueno, ¿dónde está esto? Marcos 2 27 y 28 dice, también les dijo, estaba hablando del fin, poniendo en orden algunas cosas con el tema del Shabbat. Y el día dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y muchos utilizan este pasaje pensando que pueden guardar el día que les dé la gana. Y no es así. Muchos dicen, no, mi reposo está en Yeshua, yo descanso en Él. ¿Y qué día descansas? Si yo le pregunto a esa persona, pues el día que Él elija. Ah, sí. ¿Y qué día eligió para ti esta semana? Ah, el miércoles. Ok. Bueno, viven de acuerdo a sus propios dogmas y le meten a Yeshua ahí como que Él está ordenando eso, porque tienen una identidad teológica sin contexto y esa no es la esposa. Entonces, bueno, los 1000 años son el tiempo en el cual va a gobernar el Señor del día de reposo, un tiempo de mucha aventura. Durante el milenio, el diablo y sus seguidores estarán presos. Ya no podrán engañar ni morder a ningún ser humano. Recordemos, el diablo es como un perro rabioso que está suelto por un tiempo nada más y Dios lo limita. Él no puede ahorita hacer más allá de lo que Dios le permite hacer. El milenio será un tiempo donde el mundo vivirá sin la influencia de Satanás. ¡Wow! Qué increíble. Ahorita vivimos bajo su influencia. Lo dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y nosotros, hermanos, ya no somos incrédulos. Ya hemos dejado de ser incrédulos, porque ahora creemos. Y no estamos hablando de un karma, no estamos hablando de una confesión de fe. Creer quiere decir emuná, es decir, fieles a la obediencia de la Torá de Yeshua. Bueno, y también otra característica del milenio, no hay muchas, estoy dándoles algunas nomás. Al principio del milenio ocurrirá la primera resurrección, ¿sí? Entonces eso quiere decir que tenemos que estar preparados porque va a ocurrir lo que dice Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Un poquito sobre el milenio, esto es lo que va a ocurrir, ya ni hablar de Satanás, ya es historia ya en orden, está preso 1000 años, aunque va a ser suelto después.
Bueno, veamos qué es lo que va a ocurrir. Y finalmente, Apocalipsis 20, el juicio ante el trono blanco, ante el gran trono blanco. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y va a salir a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, al fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, Satanás va a engañar a muchos. Sí, no va a ser, no van a ser pocos. Lo increíble es que cómo van, o sea, realmente, ¿cómo va a ser su engaño? Que después de vivir bajo el gobierno de Yeshua y lo van a permitir, él va a engañar a esas personas que estaban viviendo bajo el gobierno de Yeshua. O sea, realmente el culpable de la maldad del hombre no es Satanás. Satanás solo engaña y el hombre es el que tiene su responsabilidad de tomar una decisión a quién va a seguir. Pero miren las decisiones que tomarán muchos hombres al final del milenio. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En 2 segundos, en 2 patadas, diríamos, van a ser consumidos. Sí, se hicieron engañar para después para después morir en un ratito. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, se acabó la historia de Satanás. Ya él ya no tiene parte, porque ahora estamos entrando a la eternidad. Terminó el milenio y vi un gran trono blanco. Aquí viene, primero se juzga a la bestia, al falso profeta, y ahora está siendo juzgado Satanás y sus seguidores. ¿Qué va a pasar con los demás? Pues aquí viene la segunda resurrección. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, estos son los que no resucitaron la primera vez. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, Dios va a hacer un juicio aquí, pero ya para dar recompensas y para dar castigos. Entonces, lamentablemente, los que van a resucitar en este tiempo ya no es ni siquiera para tener buenas noticias, ya es para recibir su condena. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus acciones, sus obras. Wow, qué importantes son las obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es la muerte? Es un espíritu. La muerte es un espíritu, es alguien que es como una persona que está bajo o sea, Dios gobierna a la muerte, porque la muerte justamente es la que viene y te dice, ok, este es tu último suspiro. Y pues Dios es el único que puede ordenar eso, no los médicos ni las situaciones que estamos pasando. Entonces confiemos más en que Dios nos dé el tiempo suficiente para conocer el camino, ¿no? Y bueno, esta es la muerte segunda. ¡Wow! Y aquí es donde no hay vuelta, esta muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Es el mismo lugar, es ese abismo donde no hay fin de sufrimiento. Es ese lugar donde es como un embudo sin fin, y vas a ser atormentado. ¡Ah! Qué duro, y de verdad me da mucha tristeza. Llega momentos en que me pongo a llorar. De verdad les digo, me salen las lágrimas por una especie de compasión que me ha ido surgiendo estos últimos años por las personas. Y no quiero por eso usar la verdad del Evangelio para, digamos, buscar mis propios intereses. Sí, a veces ofendo al decir la verdad, pero ya no quiero transmitir cosas que a mí me parecen buenas. Quiero acercarme a la palabra, alinearme a la palabra, y tratar de nunca separarme de la Torah de Yeshua. Eso es lo más importante, porque Él es el esposo, Él es el que va a protegernos, nadie más. Satanás, a pesar del milenio bajo el gobierno de Yeshua, va a engañar a muchos. O sea, aunque Yeshua gobierne 1000 años con justicia, con todo, aún va a haber ingratitud. Esto demuestra la falta de ingratitud y la maldad de la humanidad engañada. Sí, hermanos, así somos.
No hemos sido creados para vivir sin la Torá. No hemos sido creados para vivir bajo nuestras propias decisiones. El hombre que no se da cuenta de esto y cree que él tiene la palabra primera, segunda y tercera, está equivocado. No podemos, no podemos. El ser humano no tiene esa capacidad, no tiene la capacidad de soportar un poquito de gloria. Así es. Si seguimos y ya finalizamos. Al final, Satanás y sus enemigos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre y serán atormentados para siempre. Sí, eso es lo que va a ocurrir con él. Y el juicio de final, que es el del trono blanco, wow, la segunda resurrección, esta vez los muertos vuelven a vivir, pero para ser juzgados, y todos, grandes, pequeños, van a ser juzgados según sus obras. Esta es la segunda muerte. Y pues así, aquí hemos llegado al final, amados hermanos. Si están vivos, hay esperanza. Nuestra mayor prioridad en esta vida debe ser buscar el reino de Dios primero que todo lo demás, para asegurar que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que nos debe preocupar, no estar tratando de seguir rabinos, imitar tradiciones, eso olvídense de eso. Ahorita se trata de transformar nuestro carácter podrido para que seamos la esposa preparada. No salir de una religión para entrar en otra. Así que no mueras sin esta visa para la eternidad. Amados hermanos, hasta aquí llega el estudio de Apocalipsis 20. Espero no haber sido muy duro, pero ya estamos en los puntos donde las buenas noticias y la verdad deben ser dadas en amor. Espero que vean eso en mí. Así que pues invito a Emiliano para que ore si él está listo. Amén. Señor, gracias por las bodas del Cordero y por el gran trono blanco, por invitarnos a ser parte de la fiesta más esperada del universo. Gracias por tus juicios justos, Señor, por vengar la sangre de tus siervos. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gracias porque nos concediste vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque somos tu esposa, tu Israel renovado. Gracias, Señor, por los que hacemos teshuvá cada día para agradarte, los que intentamos guardar los mandamientos, los que tenemos el testimonio de Yeshua, Señor, los que estamos viviendo las obras de justicia, los que somos santos separados para ti. Gracias por sacarnos de una identidad, Señor. Gracias por sacarnos de una identidad bíblica sin contexto. Gracias por limpiar nuestra mente de toda mezcla que la historia nos hizo creer durante tantos años de religión vacía, Señor. Sí. Gracias por resucitarnos, Señor, en el milenio para reinar contigo, para ser tus reyes y sacerdotes, sin dejarnos corromper, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. No podemos gobernarnos a nosotros mismos. Señor, líbranos del juicio del trono blanco y de recibir la recompensa de nuestras malas obras. Por tu Sí. gracia te pedimos que nuestro nombre se encuentre escrito en el libro de la vida del Cordero. Queremos estar contigo por la eternidad. Te reconocemos como único Señor de nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Yeshua oramos. Amén. Amén.